buenos filos para todos. Bienvenidos al video número 102, centésimo segundo de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. En el centésimo segundo video de esta lista vamos a encontrarnos nuevamente con Ingo Goldhammer, The Lord of the Allox, y nos va a presentar dos modelos con sierra de las Allox. Por un lado, la Victorinox Bushcrafter y por el otro, la Victorinox Woodsman. Así que, ya mismo, vamos a la presentación y ¡navajas! Muy buenas a todos. En la revisión de esta semana vengo a traeros dos piezas Allox 93 mm con una herramienta central alrededor de esta configuración especial, que es la sierra. Tenemos por un lado la Bushcrafter y tenemos por el otro lado la Woodsman. Ambas dos capas, ambas bastante raras de encontrar, así que empecemos por la Woodsman. La Woodsman era una pieza que salió en los 70 de Victorinox. Tengo aquí una Old Cross que en el catálogo de aquel entonces estaba descrita como la 2204, referencia 0.8040.20. Como os decía, se trata de una dos capas con una hoja principal y una sierra. Solamente dos herramientas sin anilla, lo que hace de ella la dos capas más fina de Victorinox, como podéis ver. Hay una segunda variante de esta pieza, que es la que tiene un bail. Esta pieza fue discontinuada en el 96, lo que hace de ella una pieza relativamente nueva y también fácil, entre comillas, de conseguir en muy buen estado, como podéis ver en esta. Actualmente está la otra versión en una casa de subastas en Suiza con el bail. Así que nada, voy a ver si me animo a terminar la colección de Woodsman añadiendo la que tiene el bail. Bueno, es una pieza que luego estuvo en el catálogo oficial de Victorinox y lo podemos ver con estas tres unidades que tengo aquí. Hay una cuarta que es una Special Run llamada Light Gray, que tiene una característica especial y es que en su hoja tiene grabado el escudo de Victorinox Swiss Quality con el águila, que es el que se usa para los cuchillos de cocina, ¿no? Como digo, una Special Run, 50 unidades, Light Gray, la caza nunca para. Bueno, tengo aquí esta Woodsman en color rojo estándar, otra vez su configuración con la hoja principal y la sierra. Esta se llama la Woodsman Turkish porque fue destinada solamente para el distribuidor de Victorinox en Turquía. De esto hace unos 3-4 años aproximadamente, estaba disponible solamente en Turquía y en su momento pagué por ella unos 60-65 euros más o menos. ¿Qué cantidad de ella hay en el mercado? Bueno, a ciencia cierta no se sabe, pero estimamos que algo entre 200 a 800 unidades deben haber sido vendidas. Yo creo que 800 es un poco mucho para una pieza como esta. Mi apreciación personal es que debe estar en torno de unas 500, como mucho. Bueno, la otra que tenemos aquí es este color dorado, al que yo me refiero siempre como el dorado Bugnard, y efectivamente es una Bugnard. Es una pieza de publicidad, podríamos decir, aunque estaba a la venta en su página web. De hecho, hoy en día tienen
piezas a la venta en su página web en Suiza, pero el color cambió. Victorinox ya no les daba este color característico que tienen desde los tiempos de las Old Cross, este dorado, y ahora solamente tienen el azul estándar. Misma configuración, aquí tenemos la Woodsman Bugnard. Y como para cada regla hay una excepción, tenemos aquí una Special Run en color naranja con el escudo rojo. Y es una Special Run que se hizo en el año 2012, como podéis ver aquí en el grabado de la cuchilla, en la parte posterior. 50 unidades solamente. En la placa trasera está impreso Victorinox en negro y ella venía con un lanyard, así que le añadieron este liner aquí, lo que la hace un poco más gruesa, obviamente, que sus hermanas sin la anilla. Y aquí tenemos las Woodsman, una configuración de herramienta simple, pero que creo a la vez bastante útil. Solo mejorable con un punzón. Y esto es exactamente lo que hizo Swiss Bianco al lanzar la Bushcrafter. Y la Bushcrafter la tenemos aquí. Es una configuración que tenía solamente Swiss Bianco. Es una pieza que se produjo entre los años 2009, cuando lanzaron una color plata, una all orange, una all purple y una all black. Y fue hasta el año 2015, en julio de 2015, donde sacaron su última partida. La configuración, pues, es una hoja principal, una sierra y un punzón. Lo característico es que la sierra y la hoja principal están del mismo lado, en contraposición de la Woodsman, donde estas herramientas están una en cada extremo. Yo tengo dos unidades solamente. Esta aquí, que es la Copper, que salió en el año 2013, es un color cobre muy bonito. En el vídeo no hace justicia al color, en vivo y en directo, la verdad es precioso. Tiene otra característica, que si os fijáis, el borde del escudo y la cruz, en vez de estar en plateado, como normalmente están las que tienen escudo rojo, está en el mismo color que el resto de la cacha, lo que le da un efecto óptico diferente y muy característico. De esta se hicieron, como la gran mayoría de las Victorinox, 100 unidades, y voy a hacer referencia a esto aquí en la otra Bushcrafter, que es la naranja Red Shield. Y la llamaron naranja y no orange en inglés, y me parece interesante o curioso. El escudo rojo, como os mencionaba, tiene el borde y la cruz en plateado, como conocemos todas las otras Red Shield. Otra característica de esta pieza, como os decía, normalmente Swiss Bianco hace 100 unidades de cada pieza. Esta aquí, pues tiene 103. ¿Por qué? Ni idea, pero es así. 103 piezas de esta tirada que salió en el año 2014. Y ahora os tengo un bonus track alrededor de la Bushcrafter, alrededor un poco de la Swiss Bianco, pero de otro grupo que es el Sack Enthusiasts. Este es un grupo que fue fundado en el año 2020 en Ginebra. Es un grupo que cada año lanza una pieza muy exclusiva, tirada de 20 unidades normalmente, donde cada miembro tiene asignado un número y le toca siempre el mismo número. Y luego tiene, durante los años también hace otras ediciones no menos exclusivas, pero que no vienen en esta cajita, que
que no son tan complejas en cuanto a configuración, pero os voy a hablar de esta aquí. Esta aquí fue la primera que lanzaron. Fijaros que el logo del grupo es una Bushcrafter y la primera que salió fue esta aquí, una Bushcrafter plateada con un Firesteel. Grabado el nombre del grupo aquí en el Firesteel y, como os mencionaba, la tirada con el número asignado que tenemos cada uno de los miembros. Viene en esta caja con este acolchado cortado a láser muy preciso. Viene con la yesca. Viene con una piedra de fuego para crear la fricción en el Firesteel, crear la chispa y encender la yesca. Y la otra viene con un certificado también. Y la otra característica que me contó el fundador es que estas cajas las manda a producir en una fundación con personas con ciertas discapacidades y hacen un trabajo artesanal, la verdad, muy, muy bonito, con una calidad estupenda de las cajas. Y todo el conjunto, la verdad, me hace gustar mucho de estas piezas. Bueno, en el año 2020, como os decía, en el año 2021 lanzaron una Wilderness y luego en el año 2022 y 2023 lanzaron respectivamente una All Red y una Turquoise de Swiss Bianco. La base es la Bushcrafter de Swiss Bianco, lo podemos ver aquí en la hoja principal, tanto en esta como en la turquesa, con la característica que las herramientas tienen un tratamiento en PVD, lo cual todas las herramientas hasta la anilla están en este color negro característico. Firesteel de Fischling, quien colabora con ellos y hace el ensamblaje del Firesteel, lo que hace de estas piezas todavía más especiales, siendo que son ediciones limitadas a 20 unidades, una Bushcrafter con Firesteel, Swiss Bianco empavonado en negro. Así que nada, este ha sido el bonus track, espero que os haya gustado y más aún espero que os haya gustado la revisión de la Bushcrafter en general y de la Woodsman. Nos estamos viendo, un saludo a todos, hasta luego. Camarada, otra magistral clase de Ingo Goldhammer, The Lord of the Alox. Síganlo en Instagram, Lord of Alox. Ese es su Instagram. Y vamos a hablar de que tengo que decir que el usuario que se quiere comprar esto y usarlo, allá él. La verdad es que hay otros modelos en otro tamaño que bien podrían cumplir esto. Pero los coleccionistas les tengo una advertencia. Ingo, a pesar de tener un montón de Alox, siempre tiene la frase, la casa continúa. Es un vicio las Alox. La cantidad de ediciones espectaculares que Swiss Bianco, clubes de coleccionistas, las regulares de Victorinox, las que no aparecen, son tremendas. Así que ojo con meterse a este apasionante mundo de las Alox. Fin de la Victorinox, Woodsman y Bushcrafter. Para la semana que viene, y nuevamente vuelve a dar cátedra Ingo, vamos a tener una cátedra de Electrician. Hay unas cuantas Electrician que salieron de línea, de ediciones especiales, e Ingo nos lo va a mostrar a todas. Nos va a mostrar diferencias, historia y todas esas cosas. Así que, si tienen alguna foto de alguna edición de estas Electrician, me la mandan a navajasamigos@gmail.com. Fin de el video este. Si les gustó, no dejen de dejarme un buen like. Creo que vale la pena. Suscríbanse al canal y activen la campanita que pongo video en cualquier hora. Nos estamos viendo la próxima semana con las Electrician Alox, que son varias. ¡Chao! Blah, blah, blah.
Down.